Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos con la segunda parte de cómo usar esta grilla caligráfica para mejorar nuestra, valga la redundancia, caligrafía brush pen en particular. Se puede usar cónico aquí o destacador, pero lo estoy trabajando directamente con brush pen y también para mejorar cómo se ve las distancias entre letra y letra y la unión entre letras. Quedamos hasta el tercer grupo de letras. Hoy vamos a avanzar en los siguientes 3 grupos de letras para así ya finalmente tener nuestro abecedario armado. Si recién estás viendo este video, te recomiendo ver los 2 videos anteriores relacionados a esta grilla caligráfica. La primera con respecto a qué se trata, por qué es tan útil de utilizar, y la segunda con las primeras letras, con los primeros grupos de letras, ¿ya? Para que así lo puedas ver de manera correlativa y no saltada. Entonces vamos a comenzar. Voy a partir con este verde, voy a seguir con los mismos Carioca Brush de la semana pasada, solo que cambié el color. Y ahora nos vamos a ir con un grupo de letras que en común tienen como una especie de vuelta, que en la caligrafía itálica le llaman como de semilla o como de gajo, de gota. ¿Ya? Pero aquí la vamos a hacer un poco más redonda y que tienen que ver con la P, con la B, que son esas dos. Entonces, en el caso de la P, primero viene la bajada, acuérdense todo en el mismo cuadradito, y la subida se va a hacer entre medio de estos 6 recuadros. Y luego me voy a la siguiente fila. Entonces, para poder armar esta letra, el primer trazo es la bajada, luego vamos a agregar un siguiente trazo que es esta subida que tiene que abarcar 6 cuadraditos como una especie de gota, ¿ya? O como especie de gajito, de semillita, etc. Entonces esto lo hacemos de nuevo, es bajada, subida y vuelta. Si se fijan, a diferencia un poco como de lo que yo hacía por lo menos antes, es que yo me separaba un poco desde acá. Ahí se nota un poquito más, pero yo tendía a separarme incluso un poco más de lo que sale aquí en la grilla para poder despegarme a hacer la siguiente letra. Cuando estudié la caligrafía itálica me di cuenta que no, que ellos incluso se van casi como pegados, como por dentro, y recién aquí aparecen, ¿eh? Pero como la caligrafía es variable y se acomoda de acuerdo a los gustos personales, entonces uno puede ir modificando. Solo les explico lo más básico, lo más esencial. Entonces en el caso de la B va a ser lo mismo que esto, va a ser la misma vuelta. La única diferencia es que ahora no va a ser hacia abajo este trazo y no va a traspasar el eje, sino que va a ser desde arriba, baja hasta acá. Me explico. Voy a hacerlo aquí un poquito más corrido. Se fijan, es el mismo trazo, me tomé casi la misma cantidad de cuadros, solo que ahora no paso el eje. Y hago este mismo movimiento. Y me preparo para la siguiente unión. Entonces, si fuese por partes, primero sería este mismo, que es el mismo de acá arriba, solo que parto desde más alto. Es el mismo movimiento que, si se fijan, parte muy pegado y casi llegando acá arriba se despega. Recién ahí se despega. Voy a mostrar de nuevo. Desde arriba. Y yo tendía como a hacer esto, como a despegarme más, ¿ya? Pero ahora me despego casi cuando estoy llegando al eje. A ver, si se fijan estos trazos y los trazos anteriores del grupo de letras anterior, se darán cuenta que son un tanto rígidos y no hay mucha vuelta, ni floritura, ni nada por el estilo. Porque en realidad la caligrafía itálica en su base no tiene nada de eso. En la medida en que la letra ha ido evolucionando y ha ido cambiando en la medida de los gustos, los estilos y los objetivos por el cual se hace,
han aparecido nuevas decoraciones, llamémoslo así, como son ciertos tipos de ligaduras, ciertos tipos de floritura, pero lo inicial es así, ¿ya? Después, en la medida en que ustedes van adquiriendo dominio del brush pen y de la letra, pueden ir agregando variaciones con respecto al movimiento, a la ligadura y a la floritura, ¿sí? Ahora nos vamos a ir con un grupo de letras que lo que tienen en común es la forma en cómo se dan y que son agrupadas en circulares. Y aquí tenemos a la letra O, tenemos a la letra C y a la letra E. Entonces, en el caso de la O, normalmente nosotros tendemos a hacer una O bien ovalada, ¿ya? Hay algunas personas que parten la O inmediatamente presionando y luego unen hacia arriba, ¿sí? Y hay otras personas, como lo que yo hacía antes, que partía desde acá más o menos y después presionaba y unía, ¿sí? Pero en el caso de la itálica, la que busca es que parta desde acá arriba, ¿ya? Y parta como una especie de línea recta y después baja y se une. Ahora, si se fijan, me tomé los mismos 6 cuadros que me tomo los 6 cuadros para estas vueltas de la P y la B, porque una como de las pseudo reglas que tiene esta caligrafía es que aquí no solamente hay que tener como control de que quede redonda, sino que además quede balanceada en como la curva que toma tanto desde el lado izquierdo como desde el lado derecho. Entonces, de ahí que es importante el utilizar este patrón, que son estos 6 cuadros de orientación, que lo expliqué en los videos anteriores, pero que tiene que ver con que nosotros nos manejamos en este rango, ¿ya? Nos manejamos en este rango y dejamos, me equivoqué el lápiz, no tenía, y dejamos un cuadro extra para poder unir a la siguiente letra. Fíjense que aquí está, se nota ese cuadro de separación. La O, por su naturaleza redonda, pareciera que no tiene uniones. Entonces, para solucionar eso, pueden haber diferentes tipos de uniones. La primera es la que yo hago recurrentemente, que es sacar un cachito desde arriba, ¿ya? Hay otras en donde no cierran la O y hacen esto, ¿sí? O incluso hay otras que eran las que yo hacía antiguamente, que era cerrar la O y después de acá sacaba el cachito. Originalmente más usan esa, pero les entrego estas variaciones por si ustedes también quieren incluirlas y practicarlas. Por ende, si esta la O es completa, la C va a ser la mitad de esto. Eso quiere decir que yo voy a tomarme solamente el rango desde acá y voy a armar la C hasta acá. En otras palabras, este cuadradito de acá no lo tomo para la construcción de la C. Entonces, si estoy aquí, fíjense, no me voy a tomar este cuadradito. Entonces parto desde acá, bajo y después me voy a la siguiente letra. De nuevo, parto, bajo. Y obviamente si fuese una O yo tendría que subir por acá para poder cerrarla. Pero como es una C, entonces tiro el trazo para unirme a la siguiente letra. Entonces si se fijan, ya la E vendría a ser lo mismo que una C, solamente que tenemos que incorporarle este cachito para hacer la vuelta. Hay dos formas. La primera es construir la C y luego hacer el cachito de la E, que lo dan como opción sobre todo para la gente que le cuesta dar la vuelta para hacer la C, o lo que les estoy explicando. Ejemplifico, voy a hacer una C y luego incorporo el cachito de la E. Si se fijan, es una E en oblicuo, ya en diagonal, no es como lo que uno normalmente ve que es esto, ya que es
más horizontal, ¿se fijan? Porque este es el fundamento de la caligrafía itálica. Pero uno puede ir variando y modificando en la medida en que va dándole su propio estilo y gusto a las letras. Y la segunda opción es partir inmediatamente. Eso quiere decir que en este cuadradito que no me tomo para construir, desde ahí parto. Y luego salgo. Ahora, ¿por qué recomiendan partir con esa? Porque aquí cuesta mucho calcular bien dónde pasar para que no quede este espacio abierto, que es uno como de los puntos que más sale recurrente a la hora de cuando explico las letras. Cuesta mucho. Ahora, si te cuesta hacerlo esto de manera oblicua, entonces perfectamente puedes partir de manera horizontal, ¿ya? La idea es que se vaya construyendo en la medida de lo que a ti te salga más acomodado. O sea, perdón, de lo que te salga a ti más cómodo. Ya sea en diagonal, en horizontal o completándolo después de haber hecho una C o haciéndolo directamente. Eso ya queda a gusto personal. Y este sería el siguiente grupo de letras, que sería el grupo número 4. Entonces, la idea es que después tú puedas generar una palabra combinando tanto estas letras como las letras anteriores. Por ejemplo, voy a inventar una época, por ejemplo. Entonces, parto mi construcción entre medio de esos 6 cuadritos, estiro a la siguiente, paso, me muevo entre medio de las 6, estoy tiritona. Ya. Consideraciones. Es muy normal que te quede, se vea un poco más grande algunas letras que otras. Es porque nos estamos tratando de regir lo más que podamos con respecto a la construcción de la letra por cada cuadradito que este tiene, ¿ya? La idea es mezclar tanto letras que ya están en el otro grupo como estas, independientes si son coherentes o no son coherentes, ¿ya? Para que así puedas ir soltando la mano e ir construyendo. Ahora nos vamos a ir al siguiente grupo de letras, que en este caso sería letras que son rectas, como es la D corta y la W y la X. Entonces, en ese caso, perdón que me estaba picando la mano. Entonces, en este caso tenemos la letra B, que partiría de forma diagonal, ¿ya? La idea es que parta diagonal desde acá hasta la mitad y luego suba. Me estoy tomando casi los mismos 6 cuadraditos, si se fijan, ¿ya? Ahora, con respecto a la unión a la siguiente letra, hay varias opciones. Fíjense, no, voy a bajar y trato de llegar pasadito. Y la primera opción es presionar y hacer el cachito de unión. Otra forma es, voy de nuevo, fíjense, llego hasta un poquito de la mitad, subo y luego me doy una vuelta para unir a la siguiente letra. Y la tercera, que es como la que yo descubrí en la caligrafía itálica, es ahí, subir y no unir. Ya recuerden que hemos visto que no necesariamente uno tiene que unir todas las letras, se pueden dejar algunas sin unir. Entonces, si tenemos esta construcción de la B, la W vendría a ser lo mismo, solo que aquí tendría que volver a bajar. Es decir, paso hasta un poquito de la mitad, subo, pero fíjense que no subo hasta acá arriba, sino que subo hasta la mitad y hago de nuevo lo mismo. Y ahí tengo la opción de
dejarlos sin unir hasta la mitad, hacerle un cachito de presión y ahí hasta la mitad y darme una vuelta para unir. Esas son como las tres opciones, tanto de la B corta como de la W, para unir o no unir a la siguiente letra. La otra es la X. Por lo menos en el vocabulario y en el lenguaje español chileno, la X es una de las letras que menos se utiliza, por lo tanto como que viene un poco a resolver un problema cuando hay gente que le cuesta hacer la X. Pero obviamente hay otros idiomas, o si quieres escribir en inglés o en otro idioma, la X sí viene a aparecer bastante. Entonces hay que tener consideración con ella a la hora de ejecutarla. Entonces, considerando estos 6 cuadraditos, lo que hacemos es irnos en diagonal, ¿sí? Y generar como una especie de media ondita. Pero la subida es donde cambia, porque por lo menos en la caligrafía itálica te puedes permitir el derecho de que la bajada la hagas delgada sin presionar, como yendo un poco en contra de la estructura que hemos estado enseñando, que todo trazo que va hacia arriba va delgado y todo trazo que va hacia abajo va grueso, ¿sí? Como que en esto aquí se rompe. Es decir, yo puedo hacer esta bajada para la unión y después puedo hacer esto. Me lo puedo permitir solamente con esta letra. Pero si quieren hacerlo de subida, también lo pueden hacer. Es decir, ahí. Y luego sube. Si se fijan, estéticamente se ve súper distinto si lo haces desde arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, va a ser un poco decisión personal con respecto a cuál de las dos elige. Ahora, cuando es unión, por ejemplo, si vengo desde una I, hay gente que levanta hasta llegar ahí y luego hace la unión. Pero hay otras personas que continúan el trazo. Me refiero a, voy ahí, subo, bajo y recién ahí me detengo y luego estiro el trazo hacia arriba. Entonces, como les decía, va a depender un poco de la decisión personal de cómo ir construyendo. Yo les dejo solo el rudimento o lo básico y ustedes van tomando decisiones. Puede que ahora a lo largo del video no se hayan dado cuenta, o durante el proceso de letras puede que hayan pensado, Carla, ¿y la R y la S? La R y la S son dos letras que son independientes una entre la otra, comparten solo un mismo trazo inicial, pero nada más. Entonces es imposible agruparlas como en otro subconjunto de letras que compartan algún trazo en común. Por eso la R y la S están casi al final de la construcción de letras en la caligrafía itálica. Y uno podría pensar que es un poco contraproducente, debido a que nuestro abecedario y a nuestro alfabeto y vocabulario español mayoritariamente tiene letras S y R en la formación de frases, palabras, textos, etc. Entonces uno tendería a pensar que es lo primero que debería de ver. Pero hace sentido que no sea uno de los primeros porque su construcción es distinta, es diferente. Entonces, efectivamente, al haber transitado por casi 20 letras anteriormente, haberlas practicado anteriormente, para llegar finalmente a la R, a la S y posteriormente a la K, a la F y a la Z, se va a hacer mucho más fácil hacer el trazo porque ya hay un dominio del Bratschmann. Entonces no va a haber complicaciones, que si uno lo hiciera de la otra manera, como guiándose por el abecedario. Entonces vamos a partir primero con la R. La R tiene varias como acepciones, llamémoslo así. La primera es esta que sube, ¿sí? Luego hago una leve presión que me permita ir en diagonal y luego bajo, ¿sí? La gracia es que vaya en diagonal. Pero también puede haber otra variación, como que yo suba
me dé una vuelta y luego baje. Incluso hay otra que es la que yo usaba recurrentemente, que era subir, cruzar en recto y bajar. Tiendo mucho a hacer esa cuando quiero que mi texto sea bastante lineal, bastante cuadrado, llamémoslo así. Pero cuando empecé a estudiar la caligrafía itálica me di cuenta que esta le da más elegancia, le da un carácter distinto. Y si ahora quieren agregar un tema de ligaduras o florituras, entonces este movimiento es ideal. Entonces, para volver a repetir, partimos primero con un trazo inicial hacia arriba, luego sumamos una leve presión que va en diagonal y luego finalizamos con una bajada que, si se fijan, perdón por lo tiritón, si se fijan es lo mismo que la I, que la bajada de la A. En fin, ahí sí se van repitiendo diferentes tipos de trazos. Entonces, si queremos hacer la unión de estas tres, esto sería una subida, presiono, bajo. El hecho de que yo separe esta letra en tres partes es para que ustedes también se tomen esos tres tiempos a la hora de construir la letra. Una de las cosas que más recalcaban en el curso de doméstica de caligrafía itálica es que esto no es una ligadura continua y automática de trazos. Cada letra es un constructo de trazos, tiene un ductus, que se llama esto de cómo se forma la letra. Por lo tanto, como tiene partes, se trabaja en partes. Y yo en mis talleres también soy bien majadera en el sentido de ir trazo a trazo formando la letra. Obviamente uno ve en diferentes cuentas que las personas les salen muy fluido y obvio, hay mucha práctica de por medio, hay mucho dominio del Brashman. Yo esto lo estoy explicando no tan solo para la gente que quiera ahondar más en el tema de la caligrafía, sino para muchos de ustedes que están recién iniciando y que a lo mejor la pauta que era horizontal, esa que es recta, o la que es vertical muy recta, no les servía, ¿sí? Ahora, para el caso de la S, tiene una misma partida como la R y tiene esa misma presión, solo que ahora esta bajada es, valga la redundancia, hasta abajo, ¿ya? En algunos casos se termina de esta forma. Hay otras acepciones en donde subo, presiono y me doy la vuelta, como la de la B, como la de la P, ¿sí? También puede servir. O incluso hay otro tipo de versiones que es como esta, que es darse una vuelta y luego bajar. Creo yo que para hacer esa vuelta, incluso a mí me costó, hacer esa vuelta requiere de más dominio, porque uno va en su vida controlando el trazo y de repente hay que doblar y más encima presionar. Entonces, se fijan aquí, faltó como rellenar aún más para que quede de mejor forma. Así que no lo recomiendo mucho a menos de que haya un dominio mayor. Yo mayoritariamente, antes de descubrir esto, hacía esta S. A veces la daba vuelta, a veces no la daba vuelta porque no quería ligarla, pero en la caligrafía itálica se trabaja esta. Entonces, si queremos hacer finalmente esta unión, sería la partida igual que la R. Y si se fijan, me paso un poco porque esa presión tiene que quedar arriba del eje. Luego vendría esta presión y esta presión bajaría de forma completa para darnos esta especie como de vueltita que tiene la P, que tiene la B. Entonces, finalmente, si yo armo esta letra, subo, presiono y empiezo al tiro la bajada y no dejo de presionar. Y recién me puedo dar la vuelta o puedo dejarla así. O incluso puedo no ligarla. ¿Ya? En algunos escritos de caligrafía itálica o en algunas composiciones no necesariamente le hacen ese cachito de unión, ¿sí? Y ya nos quedan las últimas tres letras que son más o menos semi independientes una de la otra.
y que se construyen a partir de algunos trazos anteriores o tienen independencia. Primero la K tiene mucho de parecido que la bajada de la B, que la bajada de la H incluso, que la vimos anteriormente. Luego tiene esta subida, pero se dobla a la mitad de esa subida. Y luego la bajada es presionando y haciendo como una especie de cachito, un cachito de salida. Entonces, si esto yo lo uno, sería bajo, subo por acá y llego al segundo cuadro y hago esta presión para cerrar, como esta especie de P, y luego presiono y salgo. Lo voy a hacer de nuevo para que lo puedan ver. Bajo presionando. Fíjense que aquí, a lo que yo hacía anteriormente, yo me escapaba un poco y hacía esto. Voy a hacerlo con el lápiz. ¿Ven? Como que dejaba este pedazo como abierto. ¿Ya? La caligrafía itálica invita a que quede cerrado. Entonces yo subo por el mismo trazo, presiono y cierro. Y luego fíjense que ya no tengo el brush pen así, sino que lo acomodo porque invitan a acomodar para la bajada. Y salgo. De esa forma yo construyo la letra K. La letra F, algunos saben porque me llevan tiempo conociendo en la cuenta, es una letra que no me gusta. No me gusta, voy a cambiar la hoja. No me gusta, me cuesta mucho hacerla, de verdad. Todavía no he encontrado como una que me guste, pero en la caligrafía itálica inglesa se hace una bajada como si fuese una P, luego se sube hasta la mitad y luego se hace esto. No me gusta mucho. Yo lo que hacía cuando recién partí esta técnica era bajar ahí, voy a hacer el cambio, y luego desde acá subía para cerrar y sacaba un cachito de unión, es decir, y recién me detenía y luego sacaba el cachito de unión a la siguiente. Hay gente que parte desde acá para hacer una especie de ligadora floritura, también es opcional. Y la última que me enredo yo con los propios lápices, y la última que he estado haciendo yo es una bajada que es como ahí, entonces yo hago así y luego cruzo un palito, que el palito tiene que ser más corto en este lado que en el otro lado. Ese es mi F actual. Yo les presento estas tres opciones para que ustedes elijan cuál es la que más les acomoda. Y ya la última es la letra Z. La letra Z tiene un poco de construcción de la R, en el sentido de que yo primero bajo presionando en diagonal, lo mismo que hago con la R. Luego, desde acá me devuelvo y luego desde acá abajo saco una vuelta para salir. Entonces esto quedaría algo así. Ahí están mis 6 cuadritos, ahí cruzo y me devuelvo como un 3i. Hay alguna gente que le hace eso, pero sinceramente a mí no me gusta esa Z. Entonces lo que yo hago es una Z tipo imprenta, que es ahí y ahí. Nada más que eso. Algunos le colocan el cachito de al medio. Yo no se lo coloco. Ya, la dejo así. Entonces si armamos la construcción, ese sería mi primer movimiento. Luego vendría a cruzar desde acá hasta acá presionando. Y luego terminaría haciendo una especie como de onda para salir. Se me cambian los colores por la luz natural. Entonces si lo construyo sería primer movimiento, segundo, tercer movimiento.
Este movimiento puede ser bien diagonal o ustedes se pueden dar como una guatita para construir. Y ya con esa letra sería nuestra última letra para armar nuestro abecedario. Ustedes perfectamente pueden practicar usando el abecedario de la A a la Z, pero yo recomiendo trabajarlos con este grupo de letras porque es mucho más fácil, es mucho más práctico, es mucho más intuitivo. Y luego de eso les voy a dejar aquí, se los voy a dejar en el link de descarga que va a quedar en este video, 4 palabras para practicar tratando de usar la mayoría de todas las letras del abecedario. Por ejemplo, se me ocurrió una hace un rato mientras yo estaba almorzando, y es, por ejemplo, la palabra pruebo, para practicar la P, la O, la B, la R, que siempre me preguntan mucho en la cuenta por las uniones de estas. Entonces, partimos con la A, se fijan en los 6, estiro, trazo y me saltó un cuadrito para unir a la siguiente. Paso por la P, me tomo 2, trazo, y aquí como es una R en alto lo voy a estirar ahí. Acuérdense que aquí pueden hacer una C y después cerrarla o ahí. Esa es una de la que pueden practicar y les voy a dejar otras más en estas plantillas que van a poder descargar junto con las anteriores. Si estás recién en este video, tienes que ir a las anteriores porque ahí están los links, no están en mi perfil por una situación X que sucedió que expliqué en su momento. Así que nada, ya están listos con todas las letras del abecedario para poder ya empezar a practicar cada una de las letras, para practicar uniones, para practicar espacios. Si quieren que les enseñe florituras y ligaduras especiales usando esta grilla, déjenmelo en los comentarios o escríbanme en Instagram para yo poderlo saber. Espero que les sirva esta especie de cápsulas que he hecho para que puedan mejorar su caligrafía. Y recuerden siempre, por lo menos de mi parte, yo hago caligrafía con brush pen. Lettering todavía no me da para eso. Que estén muy bien y cualquier duda o consulta me pueden escribir acá o me pueden escribir en mi cuenta de Instagram. Chao, chao.